Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a otra clase más en la presencia del Señor. Vamos a estudiar, a seguir el tema que estamos estudiando. Y como siempre, llevo un recordatorio. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Sí? El tema que vimos en la clase pasada fue actitudes que evidencian. ¿Se acuerdan? Que estábamos hablando de que en las actitudes de las personas ahí se evidencia si hay un verdadero arrepentimiento o no hay un arrepentimiento que es un don divino. Y hablábamos en la clase anterior acerca de los casos que los diáconos y el pastor deben tratar, la manera en que ellos deben tratar, y hablábamos de muchas cosas. Pero el tema de hoy es la continuación de lo que hablábamos, de las funciones de los líderes y las cosas que deben tratar. Y dentro de las cosas que hablamos en la clase pasada, estaba en que ellos eran los que debían aconsejar, ¿se acuerdan? De los que debían redarguir, reprender, exhortar. Y luego hablábamos de los acuerdos generales internos de la iglesia y terminamos en que lo más difícil que ellos tenían que tratar eran los pecados. ¿Se acuerdan? El tema de hoy es la continuación del pasado y vamos a estarnos basando en el tema tratando pecados. Ese es el tema de hoy, tratando pecados. Y vamos a hacer una pequeña oración para comenzar esta clase. Y oramos al Señor. Padre Santo, estamos delante de ti. Necesitamos que tu luz llegue a nuestras vidas. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos alumbre. Permítenos tener un corazón dispuesto a aceptar tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, more en nuestros corazones y quede plasmada. Señor, ministranos con tu palabra. Ayúdanos a comprender cómo tú ves las cosas, no como nosotros quisiéramos, sino como tú las ves. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Tratando pecados, ese es el tema de hoy. Hermanos, en la clase pasada hablábamos sobre las actitudes que evidencian y estamos precisamente trayendo al frente las actitudes de los que tienen el don del arrepentimiento y de los que no tienen ese don. Puede que ellos tengan un arrepentimiento vacío, sin fruto ni cambios, pero en la clase pasada hablábamos que Dios usaba a los profetas. Por medio de los profetas el Señor transmitía el mensaje para las personas a las que Él quería demostrarles misericordia. Amén. En el tiempo de hoy, hermano, en la iglesia son los líderes encargados de llevar las palabras de Jehová a sus hijos, a los que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Dentro de la organización de la iglesia, el pastor y los diáconos son los encargados, como decía anteriormente, de dar consejos, de redarguir, de corregir, de reprender, de exhortar. Y en la clase pasada estudiamos a la mujer sorprendida en adulterio. Y la línea que traíamos estudiando es que los que reciben el don del arrepentimiento son conscientes de su pecado. Ellos no tienen un espíritu de autodefensa. Ellos no suben al montón de piedras a tirarle a todos los demás.
Y también decíamos que la actitud de un hijo de Dios perdonado es reflejada en la actitud de esa mujer. Amén. Gloria a Dios. Un hijo de Dios ve su condición delante de Dios. Un hijo de Dios ve que Dios está teniendo misericordia de él. Misericordia que no merece. Porque es consciente que merece el castigo. Gloria a Dios. Cuando David es alumbrado por la palabra de Jehová por medio del profeta Natán, David tuvo un profundo dolor de haber pecado contra Jehová. Él confiesa y dice, yo he pecado contra Jehová. Amén. Él confesó su pecado y vino sobre él un arrepentimiento real. No se levantó contra Natán, ni le dijo, ¿acaso soy yo el único pecador en esta ciudad? Amén. ¿Por qué no llaman a Julano? ¿Por qué no llaman a Sutano? ¿Cuáles son las pruebas que tú tienes, Natán, en mi contra? Yo lo que veo, Natán, es que vos querés empinarte en mí. David en ningún momento tiene esa actitud. Amén. David en ningún momento tiene esa actitud. La mujer, hermanos, ante Jesús, yo me imagino que esa mujer ni siquiera alzaba su mirada de la vergüenza pública, el maltrato que venía sintiendo de aquellos que tenían exceso de santidad, la culpa en su mente y en su corazón que le carcomía, porque ella sabía que ella era culpable de ese pecado. Amén. Ella no lo niega, ella sabía que ella era culpable de ese pecado. La humillación y el quebranto que ella tenía internamente en su corazón le hacían estar humillada. Pero vienen todos los demás y la arrojan a los pies de una persona, hermano, muy respetada. Amén. Quien tenía que dar el dictamen. Una persona con la que su personalidad era intachable. Era un maestro de la ley. Él era y es santo, irreprensible. Ningún fariseo tenía algo que decir en contra de esa persona. ¿Quién podía decir algo de Jesús? Nadie. Pero vienen a él porque él podía dar la orden de que la apedrearan. Él era el único que podía decir, apedréenla. Jesús, con las palabras que él dice, hermanos, alumbró la pudrición de todos en ese momento. Cada uno de ellos fue alumbrado y vieron toda la gran cantidad de pecados que tenían en su interior ante la santidad de Jesús. Y él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oh, cómo necesitamos esa luz nosotros en nuestra propia vida. Antes de pronunciar palabras atrevidas en contra de alguien para desprestigiarle su vida, para denigrarlas, haciéndole sentir como los pecadores, una basura comparado a lo que nosotros somos. ¿Cómo necesitamos nosotros tener esa luz en nuestro interior? A veces nosotros hablamos de los demás de una forma muy mala, hermanos. No, que esta persona, qué bárbaro.
Y son pensamientos absurdos, hermanos. Si Dios nos alumbrara, se nos quitara lo atrevidos y nos tapáramos la boca y botáramos las piedras antes de hablar en contra de alguien y su pecado. La actitud que debe tener cada cristiano es que Jesús estaría sumamente justificado de tirarnos el volcán de piedra a nosotros y hacernos morir. Él puede hacerlo y yo estoy seguro que yo me lo merezco. Esa es la actitud. Yo merezco eso, no su misericordia. Pero qué actitud más especial la de esta mujer. Después de que ve a los fariseos despojarse de todas las piedras, acusados por sus conciencias, y los ve irse, y mira a Jesús, y cuando le dice: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le responde: ninguno, Señor. Y escucha la maravillosa frase de las palabras de misericordia y perdón en los labios santos de su Dios. Y le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y quiero que aprendamos algo muy importante, hermanos. La frase "si nunca has pecado, tira la piedra" es una frase que solo Jesús, el único perfecto y sin pecado, puede decir. Solo Él puede decirlo para afrentar el pecado de los pecadores, porque Él es santo y sin pecado. Ningún cristiano debe atreverse a usar esa frase porque nos queda demasiado grandes, hermano. Nosotros merecemos ser apedreados. Es una frase que solo Cristo, el perfecto, intachable, la pureza personificada, puede decir para sacudir la conciencia de los demás. Esas palabras son tan limpias y puras que en la boca de alguien que ha caído en pecado, esa boca es demasiado sucia para usar esa frase. Amén. Porque esa frase la va a usar en su defensa. Una persona que ha caído radicalmente en un pecado y ha sido causa de vituperio al Evangelio de Cristo no debe usar esa frase. La mujer no se levantó a gritarles esa frase a los fariseos. Los apóstoles nunca usaron esas frases en sus vidas. Solo Jesús puede usarla. Hermanos, en la boca de Jesús, en mi defensa, esa frase es hermosa. Es inigualable, es preciosa, alumbra la conciencia de todos, pero más la mía. Amén. Porque yo soy miserable, indigno de su misericordia. Yo soy indigno de su bondad. Y hay una infinitud de distancia real entre lo que yo merezco, su santidad y su gracia. Amén. En los labios del que murió y se entregó por mí, esa frase es preciosa y maravillosa. Pero en mi boca esa frase solamente se usaría para aliviar mi culpa acusando a otros. Nosotros no podemos usar esa frase, no somos dignos. Nosotros merecemos su castigo, no su misericordia. Si Él extiende su misericordia,
No es para que nosotros nos subamos al montón de piedras y usemos esa misericordia para atacar a otros, porque se la creen de santos. La mujer se levantó feliz por sentirse perdonada, pero cuando pasó frente al volcán de piedras, sabía que esas piedras eran de ella. De la misma forma, nosotros, aún sintiéndonos perdonados, no olvidemos que esas piedras eran nuestras y las merecíamos. Si no entiendes así el tema de la misericordia y el perdón de Dios, nunca sabrán lo que significa realmente recibir perdón. En la clase pasada decía que el pastor y los diáconos deben tratar muchos casos, muchas cosas muy difíciles, pero para ellos lo más difícil era tratar los pecados de las personas. Es algo muy importante para ellos porque deben de velar no solo por el que está en el problema, sino por todos los demás. Amén. Los pecados que llegan a ser tratados por el pastor y los diáconos, hermanos, en una reunión, no son pecados que solamente pasan en la mente de las personas, porque ellos no pueden ver lo que hay en la mente. Lo que llega ahí son pecados fuertes, radicales, que ya se salieron de control y están siendo causa de vituperio para el Evangelio. Amén. Son un mal ejemplo para los demás miembros de la iglesia. Y los líderes principales deben intervenir en eso con la palabra de Dios. Y como estamos hablando de pecados y las cosas que deben tratar, que son pecados mucho más serios, radicales, debo hablar de los pecados más tristes y a la vez más escandalosos que afectan la dignidad de los hijos de Dios y son un daño dentro de la iglesia. Y vamos a estudiar los más comunes y los que más la Biblia enfatiza, que son adulterio y fornicación. Adulterio y fornicación. Pero antes yo quiero que me ayuden con esto. Vamos a definir adulterio. Y vamos a definir fornicación. ¿Pueden ayudarme? Adulterio. ¿Qué sería adulterio? Relación sexual extramarital. Relaciones sexuales extramaritales con otra persona. Del matrimonio. Y ahora quiero que definamos fornicación. Fornicación. ¿Alguien más? ¿Hola? Relaciones sexuales antes del matrimonio. Relaciones sexuales antes del matrimonio. Bueno, ya tenemos definido, ¿verdad? Lo que comúnmente conocemos como el pecado del adulterio y el pecado de la fornicación. El adulterio, decíamos que en el adulterio hay relaciones sexuales extramaritales
o relaciones sexuales con otra persona que no es la esposa o no es el esposo, fuera del matrimonio. Y en el caso de la fornicación son relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sí? Amén. Esos pecados son tratados dentro de la iglesia. Y los líderes principales como el pastor y los diáconos deben tratar esos casos. Y no son casos simples, son casos muy difíciles. Hermanos, quiero comenzar diciendo que el adulterio y la fornicación son pecados que se cometen con el simple hecho de ver y codiciar en el corazón. Amén. Es pecado el simple hecho de ver y codiciar en el corazón. Así lo enseña Jesús. Y no es inferior eso al acto ejecutado. Porque Jesús, cuando está hablando del adulterio y la fornicación, dice que si ya lo hizo, ya adulteró en su corazón. Amén. Así que esto sigue siendo pecado ante los ojos de Dios. Y yo quiero mencionar que todos luchamos con una naturaleza de pecado carnal. Pero quiero hacer la diferencia de aquel que lucha con sus problemas propios y debilidades y de aquel que voluntariamente decide caer intencionalmente en estos pecados. ¿Vemos la diferencia? Hay unas personas que luchan, que se les hará una lucha realmente, eso, y otras personas que voluntariamente y por decisión propia caerán en esos pecados. No solamente en pensamiento, sino en ejecución de los pecados. Amén. No son pecados, quiero decir esto, que no se pueden vencer. Son pecados que se pueden vencer. Que el Espíritu Santo de Dios da la fuerza y la capacidad para vencer esos pecados. El Espíritu Santo lo hace. Amén. El pastor Paul Washer dice que vencer esta parte de esa naturaleza carnal es uno de los primeros pasos de un cristiano para comenzar la madurez espiritual. Amén. Hay personas que estarán luchando con esos pecados, pero vencerán porque Dios ve su lucha y les da la victoria. Gloria a Dios. Una cosa es luchar con esa naturaleza y otra cosa es verlo. Sí, todos somos pecadores. Esa no es lucha. Amén. Esa es una justificación para seguir en el problema con mi pecado. En el caso del adulterio, hermanos, aquí estamos hablando de personas, si son personas que están en la iglesia, si son personas que han escuchado la palabra de Dios, estamos hablando de personas que no ignoran la palabra de Dios. Estamos hablando de personas que no es porque no sepan qué es lo que Dios opina al respecto de esto. Estamos hablando de personas que ponen sus necesidades sexuales y sentimentales por encima de los mandamientos de Dios. ¿Entendemos eso? Amén. Y como Dios es amplio en perdonar y como Él es misericordioso, yo voy a volverme a casar porque Él tiene que entenderme.
¿Sí me doy a entender con la actitud? La Biblia en ningún momento dice que Dios tiene que estar obligado a entendernos. La palabra del Señor dice que debemos obedecer sus mandamientos. Amén. Por eso estoy diciendo de que no son pecados fáciles de tratar. Son pecados muy difíciles de tratar. Pero la actitud comúnmente que se ve en esto es, no, pues yo voy a volver a hacer mi vida porque el Señor tiene que perdonarme si Él es amplio en perdonar. Tú no me juzgues, que Dios me juzgue. Pero yo quiero que veamos lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Mateo capítulo 5, 27 al 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, Jesús no está titubeando con lo que está diciendo. Amén. Ahora vamos con Lucas capítulo 16, 18. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 16, versículo 18. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Veamos Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a leer este pasaje del 1 al 12. Marcos capítulo 10 del 1 al 12. ¿Leemos? Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y vio el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y acercándose a los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento Moisés. Amén. Versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Amén. Los hizo Dios. Versículo 7. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarles de lo mismo. Y Jesús les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Hermanos, es Jesús quien está hablando. No es un predicador famoso, socado, llevándosela de Santulón. Es Jesús hablando.
Amén. Y quiero que veamos este tema con respecto a lo que un pastor y los líderes superiores deben tratar como este caso. Hermanos, bíblicamente alguien que por sí mismo decide atarse a un pecado de esta magnitud, según la guianza apostólica de la palabra del Señor, no puede participar en cargos de la iglesia ni liderazgo. Según lo que la palabra del Señor enseña y como los apóstoles trataron en la primera iglesia, no puede enseñar. Amén. No puede estar dentro de la guianza del pueblo de Dios. ¿Cuál es el ejemplo que esta persona ha dado? ¿Con qué dignidad podría hacerlo? No puede desempeñar ningún ministerio. ¿Qué representación pública hace alguien así del santo y glorioso evangelio de Cristo? Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Si un pastor y el cuerpo oficial y diáconos deciden restringir y limitar a alguien por su pecado, están haciendo lo correcto. Están obedeciendo la palabra de Dios. No es que ellos se la den de socados, no es que ellos se la den de extremistas, no es que ellos se crean más santos, no. Ellos solo se están limitando a lo que está escrito en la palabra del Señor y están obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Y quien está en el pecado debe ser adulto y debe entenderlo y asumir con responsabilidad su pecado. Los líderes están obedeciendo lo que está escrito, nada más. El gran problema es que actualmente tenemos hermanos que antes de meterse, por ejemplo, a pecados como el adulterio, buscan opiniones para ver quién le da la razón y quién no. A ver quién entiende mis necesidades y quién no las entiende. Pero casi siempre, hermanos, los ministros que aprueban este pecado están en ese pecado. Y si no es así, es que de una o de otra manera no les importa lo que Jesús ha dicho. Porque un ministro serio que vela la palabra del Señor, le va a importar mucho lo que Jesús opina acerca de esto. Amén. Entonces, casi siempre las personas validan más los sentimientos y necesidades de las otras personas, validan más eso que lo que Dios ha ordenado. Y eso se nos convierte en un problema. Si a alguien no le importa lo que dijo Jesús con respecto a estos pecados, ¿cómo le podría importar la salud espiritual de un hermano? No le importa. Le resulta más fácil decirle, bueno, hermano, dele, si de todas maneras. Pero hay una pregunta muy seria que quiero que nos hagamos para que entendamos la verdad. ¿Será que si Jesús fuera mi pastor, en donde yo me congrego, y yo voy donde Él a preguntarle que qué opina sobre mi decisión con respecto a un tema de adulterio, ¿será que se retractaría Jesús de sus palabras, las que Él enseñó, porque me entiende mis sentimientos? No, porque Él es misericordioso y Él nos entiende nuestras necesidades humanas. Hay gente que dice, hermano, y usan versículos para decir que Él es bueno para compadecerse de nuestras necesidades. Pero el versículo de la palabra del Señor no se presta para hablar de pecados.
Amén. Entonces yo pienso que para poder entender la verdad deberíamos preguntarnos, si Jesús fuera mi pastor, ¿qué opinaría? Amén. El gran problema que tenemos es que tenemos pastores divorciados. Escuche, hermanos. Tenemos pastores en problemas así, con segundos matrimonios, evangelistas, misioneros, y es lamentable. Y es una desgracia que tengamos personas con poca dignidad en puestos de alto honor. Porque son personas que deben guiar con el ejemplo para ser congruentes con la palabra de Dios, lo que Dios enseña, y eso es lo que deben predicar. Amén. ¿Hacia qué rumbo iría el Evangelio de Cristo si el tipo de consejeros o líderes que tenemos no tienen la solvencia moral y espiritual para corregir lo torcido? ¿Hacia dónde iría la iglesia? La palabra dice que deben de direccionar a los hermanos con rectitud, con el ejemplo, como líderes aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Entonces, ese tipo de ministros que aprueban todo esto, ellos solo van a enseñar al Dios misericordioso, pero no van a enseñar al Dios santo y justo que ha puesto leyes. Y es el mismo. Amén. Amén. Hermanos, que una persona venga del mundo y se encuentre con la verdad y ya está en el problema, es muy diferente a alguien que está dentro de la iglesia y se mete a un problema así. Amén. Es muy diferente. O sea, yo podría decir, las personas que vienen del mundo y han pasado en el mundo, hasta cierto punto desconocen de los mandamientos de Dios. Pero una persona que ha estado en una iglesia, esta persona ya conoce la verdad y voluntariamente decide vivir lo que resta de vida en ese pecado. Yo no quiero decir que Dios no es un Dios de misericordia. Yo no quiero decir que Él no es amplio en perdonar, porque Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él perdona. Pero la Biblia dice que a los adúlteros y los fornicarios les juzgará Dios. Y yo estoy seguro de que este versículo no se refiere a una entrega de ramos, de coronas o de chocolates en el cielo. Quiero poner un ejemplo de esto, y es que si un delincuente va ante el estrado para recibir su juicio, y el juez que está ahí es un juez corrupto que se puede comprar, ese delincuente va a estar tranquilo porque puede comprar al juez, ¿verdad? Pero si el juez que está sentado en el trono es un juez justo y él es un delincuente que ha cometido problemas con la ley, ese delincuente va a temblar, porque sabe que hay cadenas perpetuas, porque sabe que hay penas de muerte, porque sabe que hay años de cárcel, y si el juez es justo, se lo va a dar. Amén. Entonces, ¿qué le haría creer a una persona de estar en un pecado como este? Que al ser juzgado por Dios, eso le da tranquilidad. Porque no estamos hablando de que estamos obedeciendo sus mandamientos. Estamos hablando de que nos metimos a algo por decisión propia. Amén. Lo que yo opine, hermanos, lo que Eliseo opine, lo que el pastor José Pedro Cruz, lo que los diáconos opinen, sale sobrando. Pero si él ya dictó su palabra,
y está escrito en su palabra lo que Él ha dicho, no podemos cambiarlo. Amén. ¿Se da cuenta lo serio que es esto? Jóvenes que están aquí, si se casan, hagan que sus matrimonios sean un lugar seguro. No se permitan minar sus matrimonios con bombas irreparables. El matrimonio es el único ministerio que la Biblia expresa que es tipo de Cristo y el amor a su iglesia. Por eso Jesús fue tan explícito y directo en su opinión al divorcio, porque si una pareja cristiana rompe ese pacto, mancha y deshonra el ministerio que tipifica el amor de Cristo. Amén. Si nosotros, quiero explicar algo con respecto al tipo de Cristo, y es cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo y dice que debemos amar. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Quiero que entendamos eso así. Si nosotros fallamos, hermanos, Él permanece fiel. ¿Verdad? Amén. Y la Biblia dice, esposos, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. Si ella falla, tú permanece fiel. Y si Él falla, tú permanece fiel. Y no se romperá el simbolismo del ministerio del matrimonio. Amén. Y habrá perdón como Cristo. No quiere decir que lo que yo estoy diciendo es algo simple o es fácil. Primera Corintios capítulo 7, 11. ¿Lo tenemos? Dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Estamos hablando de una de las personas de la pareja que debe permanecer fiel. Ese es el perfecto ministerio del matrimonio. Y no puedo pasar de aquí sin mencionar a José Modesto Cruz, que tuvo una experiencia muy mala en su matrimonio. Pero cuando no son personas que no conocen a más gente, son seres humanos que también sienten, son seres humanos que también pueden decir que tienen necesidades. Y no podemos decir, no, pero es que hay unos que son menos que otros. No es así. Hay algunos que sí le dan el valor a la palabra del Señor como debe ser, y otros que no les interesa. Y que piensan que Dios debe de llevar con todo lo que ellos tengan. Y menciono a José Modesto Cruz porque en una de las llamadas con mi papá le preguntó, Pedro, fíjate que hay una persona con la que me dicen que yo puedo involucrarme sentimentalmente. ¿Tú qué dices? Y mi papá le dijo lo que la palabra del Señor dice. Y le dijo, mi hermano, era eso lo que yo necesitaba. Porque yo sabía la palabra del Señor y lo he estudiado, pero necesitaba escuchar a alguien que me dijera la verdad.
y no se involucró sentimentalmente con la persona, aunque era una muy buena mujer, que todos en la iglesia querían que ellos fueran pareja, pero él no lo hizo por respetar el mandamiento de Dios. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, pero Dios honra a los que obedecen su ley. Amén. Usted me va a decir, Eliseo, pero vos no sabés nada de eso. Vos nunca has pasado por esas situaciones. No sabés lo difícil que es. Estás hablando sin saber. Usted puede decirme eso, pero yo le respondería que todo lo que yo he dicho hasta el momento no es mi opinión. Yo no he dado lo que yo opino con respecto a estos temas. Yo he estado transmitiendo lo que el Señor ha estado diciendo en su palabra. Y mi deber es transmitirle el mensaje y yo me voy a confrontar con esta misma palabra. No es que esto es para los demás y para mí no, es para todos. Amén. Si Dios nos da el don del arrepentimiento, después de escuchar su palabra, debería una persona que está en estos casos estar mucho más preocupado si Dios no le da el don del arrepentimiento. Porque este arrepentimiento, hermanos, no debe ser un arrepentimiento simplista o vacío. Debe ser un arrepentimiento con conciencia de lo que yo merezco, para poder valorar la misericordia de Dios. Amén. Y aquí está el corazón de este mensaje, y es que la actitud de las personas que son tratadas en estos casos será la evidencia de lo que realmente está dentro de ellos. Si tienen el don del arrepentimiento y el perdón de Dios, el Espíritu Santo les hará ser humildes. Les hará ser alguien que se humilla constantemente ante un Dios santo. Amén. Así que vamos a seguir en la próxima clase, si Dios permite. Y qué bueno que logramos abarcar estos dos temas. Ha sido un privilegio, hermanos, que el Señor les bendiga.